noches, licenciado Alejandro Urquieta Lucio. Mi nombre es Humberto Irineo Valencia y vengo a presentar mi producto integrador como parte de la materia de filosofía jurídica. Tenemos que empezar por el derecho y vamos a entender que el derecho es quien va a regir la conducta del hombre en la sociedad. ¿Cómo la va a regir? A través de normas jurídicas que en todo caso van a determinar si la conducta o cuidar la conducta del hombre, ¿sí? Tanto de lo bueno como de lo justo. Ese es el derecho, ¿sí? Ahora, de acuerdo a nuestra materia, que es la filosofía del derecho, entonces tendríamos que preguntarnos qué aporta la filosofía, en este caso al derecho, cómo se interrelaciona. Y es que la filosofía es la disciplina que evalúa el conocimiento adquirido por el estudioso del derecho, ¿sí? Entonces va a establecer lineamientos que van a ayudar al derecho a que el derecho no nada más sea aplicar las normas jurídicas, sino que le va a dar la filosofía ese carácter humano, ese carácter sensible a la hora de interpretar las normas jurídicas. Entonces, la epistemología como una rama de la filosofía, ¿sí? Que se va a encargar o se encarga de entender cómo el hombre adquiere conocimiento, ¿sí? Cómo lo adquiere, ¿sí? Entonces la epistemología es la que se encarga, como una rama también de la filosofía, se encarga de esa parte. Otro tema bastante interesante que vimos en la materia fueron los modelos hermenéuticos. Y es que la hermenéutica, como la disciplina otra disciplina también de la filosofía del derecho, que busca interpretar la forma en la que se expresan las normas, ¿sí? O las leyes, ¿sí? O sea, nos va a dar a entender la hermenéutica cómo es el lenguaje en el que están formuladas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos la hermenéutica, vamos nosotros a descifrar a la hora de leer las normas cómo el legislador, qué pretendió el legislador con esa norma. Ahora bien, cuando leamos nosotros también otras disposiciones o incluso unas demandas, por ejemplo, que hayan interpuesto, nosotros vamos a tener la capacidad de manera hermenéutica de distinguir, ¿sí? Y de entender esas normas, ¿sí? De tal modo que podremos detectar si hay errores por la otra parte, si ellos están encauzando mal esa norma, y de esa manera nosotros poderla combatir. Eso es lo que nos quiere ayudar el modelo hermenéutico. Otro tema que vimos no menos importante fue el positivismo jurídico. Y aquí en el positivismo jurídico exige que los derechos hayan pasado por un proceso legislativo. ¿Para qué? Para que se encuentren establecidos dentro de una norma general con el fin de que cualquier derecho pueda ser tutelado o exigido mediante los procedimientos que contemplan las leyes. Criticado en su momento el positivismo jurídico, pero nos aporta que las leyes tengan que pasar por un proceso legislativo como es el que tenemos en México, ¿sí? Que nuestras leyes tienen que pasar por un proceso legislativo, por el poder legislativo, para poder entrar en funcionamiento. Otro tema bastante importante fue los derechos humanos. Y vimos que cómo a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creada en 1948 en la ONU, ¿sí? Cómo se retomaron los derechos humanos y hasta hoy en día son un factor bastante importante a través de las convenciones, de los pactos que se han establecido y de tal manera que nuestra propia Constitución le da jerarquía a los tratados internacionales, a los convenios, a los pactos celebrados, ¿sí? Entonces es de gran importancia en la actualidad el hecho de haber sido creado en 1948,
¿sí? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, por eso lo consideré como uno de los temas. Y por supuesto los derechos humanos, que hoy se le llama de tercera generación, ¿sí? Y donde surgen dos teorías, que el Estado es responsable de otorgarlos o suprimirlos, y la segunda, el ser humano por el hecho de serlo tiene derecho a esos derechos humanos, ¿sí? Y en efecto, el Estado, su compromiso no tan solo es de cuidar o de proteger los derechos humanos, ¿sí? Debe también buscar que esos derechos humanos se vayan creando desde el nacimiento de una persona, se vayan conservando, ¿sí? Entonces, incluso nuestra Constitución establece que nosotros como ciudadanos también, por medio de la educación, se le deben a los niños de enseñar los valores, de enseñar a respetar a nuestro país, pero también que se les debe enseñar a respetar a los demás. Como parte de la Constitución, lo que le pide a la educación, ¿sí? La educación es gratuita, pero a través de la Constitución nos dice que por lo menos eso nos deben de enseñar en las escuelas. Y por último, el derecho y la ética. ¿Por qué lo considero importante? Porque hoy en día los valores se han perdido, ¿sí? Hace unos días había de un caso en donde un abogado que llevaba un caso de tipo penal, cuando le dijeron que no querían más sus servicios, insultó terriblemente a la persona que lo había contratado, lo amenazó, y entonces dijimos, bueno, ¿cuál es la ética de ese abogado? ¿Cuál es su ética? ¿Sí? Entonces, ese conjunto de valores, ese conjunto de conocimientos que hacen que el hombre se forme, ¿sí? A través de esos conocimientos que adquirió, ¿sí? en la carrera, o que ha adquirido a través de los años, esos conocimientos, ¿sí? Son los que te van a exigir para ser ético. Entonces es de gran importancia para nosotros como profesionistas el respetar la ética, el ser éticos, ¿sí? Para poder aportar, ¿sí? El conocimiento de una manera ética, y nuestro comportamiento esté dentro de los lineamientos morales. Licenciado, le agradezco, y este fue mi producto integrador para la materia de filosofía jurídica. Muchas gracias.